Ya que estamos con el tema de las ondas y de las partículas, no quería dejar pasar la oportunidad para mostrarle esta pequeña animación de cómo interactúan las ondas con las partículas. Fíjense, por ejemplo, acá puedo, en esta simulación, utilizar varios tipos de ondas, desde microondas, infrarrojo, visible y ultravioleta, en ese orden de energía, ¿no es cierto? Desde la menor cantidad de energía hasta la mayor cantidad de energía, y ver cómo interactúan con distintas moléculas. Por ejemplo, acá voy a poner oxígeno, vamos a poner nitrógeno, que es el más abundante de la atmósfera, le mando microondas y como que pasan de largo. Pongo infrarrojo y no pasa nada. Pongo visible y no pasa nada. Y pongo ultravioleta y prácticamente no pasa nada tampoco. Pasan de largo, digamos que no interactúan mucho con estas partículas. Pero si yo pongo dióxido de carbono y le pongo, por ejemplo, infrarroja, ven que cada tanto el átomo de dióxido de carbono absorbe la energía, vibra un poco y la refleja. Esa es la base del fenómeno que conocemos como calentamiento global, producido por el dióxido de carbono. Si yo pongo dióxido de carbono, lo que va a pasar es que la luz que viene del Sol va a reflejar en la Tierra. Esta intenta volver hacia el espacio, pero se va a encontrar con estas moléculas de dióxido de carbono que la hacen volver a la Tierra otra vez, provocando el efecto invernadero, que es el que, por ejemplo, es como dejar un auto al rayo del sol, digamos, la temperatura adentro sube porque estas ondas no pueden escapar y liberan toda su energía. Fíjense que pasa lo mismo si pongo una molécula de metano, que es otra molécula de efecto invernadero. Con el agua también pasa un poquito, a ver. Con el agua también pasa algo, entonces también hace que el fenómeno del calentamiento global sea algo impredecible, porque fíjense, imagínense que el calentamiento global sucede, aumenta la temperatura, aumenta la evaporación de agua, se forman más nubes. Estas nubes, por un lado, reflejan de vuelta la energía que viene de la Tierra, pero a la vez también pueden reflejar la energía proveniente del Sol y hacer que se enfríe alguna parte y provocar una era de hielo. O sea, el problema de que tenemos ahora es que todo esto es impredecible, y fíjense, este año habrá sido uno de los años con más incendios en todo el mundo, como lo estamos visualizando ahora. En este momento lo estamos viviendo en vivo. El ozono, fíjense, por ejemplo, el ozono, el infrarrojo lo hace vibrar un poco, pero lo bueno del ozono es que si yo le apunto con luz ultravioleta, la luz ultravioleta rompe la molécula de ozono, pero impide que la energía llegue con el total de que nos llegue toda la energía a la Tierra, entonces podamos sobrevivir, digamos, a este continuo bombardeo del uso de ultravioleta. Y este es un problema que había hace un par de años, que también la capa de ozono está debilitada, sobre todo por el uso de los CFC famosos, que producían que el ozono desaparezca gradualmente, aparte que hay un ciclo natural del ozono. Y otra cosa que les quería mostrar, ya que estamos acá, ya que lo vivimos ayer, muchos habrán visto el fenómeno que tuvimos en la región de la Luna Roja, y forma parte del mismo fenómeno que siempre les cuento algunas de las cosas que vamos a ver en química, es porque el cielo es azul, y resulta que la luz interactúa con partículas pequeñas también, no las hace rebotar, pero produce lo que se llama scattering, sería en inglés, el scattering de Rayleigh, o dispersión de la luz. Lo que va a suceder es que las frecuencias de luz son dispersadas, pero la luz azul es dispersada 6 veces más, más frecuentemente que la luz roja. Es por eso que cuando llega la luz del sol, casi toda la luz de color azul se ve dispersada antes de llegar a la Tierra, entonces nosotros vemos el cielo azul. O sea, porque siempre algunos dicen es el reflejo del mar o tal cosa, no, lo que pasa es que la luz se dispersa, y la que se dispersa en mayor medida es la luz azul. Por eso vemos que
nuestro cielo es azul normalmente, pero, como vemos al amanecer o al atardecer, la luz del sol tiene que recorrer, en vez de caer directamente hacia la Tierra, tiene que recorrer un trayecto más largo por la atmósfera. Y en ese caso también se dispersan la luz de los otros colores como el rojo, por eso el atardecer es rojo. Bueno, ese fenómeno muy parecido, eso es lo que les mostraba acá, les muestro acá esta sería más o menos una gráfica de lo que sucede. Ahí vemos que se va dispersando casi todos los colores azules y violetas, mientras que los demás llegan a la Tierra. Lo que sucede es que ahora nuestra atmósfera está saturada de humo, y por lo tanto, la dispersión es mayor. Entonces, no solamente se dispersa la luz azul, sino que se está dispersando la luz roja. Por eso que nosotros vemos, en este momento, podemos ver cómo la luna se ve roja de noche. El fenómeno es debido a esta cantidad de incendios que hay a nuestro alrededor, no es un fenómeno astronómico. Bien, toda esta vuelta que yo les di sobre el tema de las ondas, y un poco, también quería aprovechar esa excusa para hablar un poco de ondas, hablar de un poco de cómo interfieren las partículas con las ondas electromagnéticas y un par de estos temitas. Por fin llegamos a la famosa teoría cuántica de Planck. Lo que quería este señor Planck, les recuerdo, era averiguar cómo producir la mejor lamparita, vamos a decirlo así fácil, la mejor lamparita en términos de cantidad de energía. Y ahí lo que nosotros sabemos también es que los sólidos, cuando se los calienta, emiten radiación electromagnética. Y vamos a ver que esto también, vamos a verlo acá, y que la cantidad de energía emitida depende de la longitud de onda. Les explico este grafiquito, a ver si lo tenemos acá. Este gráfico lo que me dice es que a 3000 grados Kelvin, que es más o menos 3000 grados de temperatura, vemos que la mayor cantidad de energía emitida está en esta zona, el infrarrojo. O sea que si yo caliento un sólido a 3000 grados Kelvin, la mayor parte de la energía que emita va a ser en forma de calor. No vamos a ver mucho color, pero sí vamos a sentir el calor. A medida que yo elevo esa temperatura, paso de 3000 a 4000 grados Kelvin, vemos que acá vamos a ver que nuestro sólido se está poniendo rojo, porque fíjense que emiten todo este rango, pero más emiten el rojo. Así que va a predominar el color rojo cuando lo miremos, y ya va a abarcar alguna de esta zona visible, y va a emitir menos en esta zona infrarroja. Y si yo subo la temperatura a 5000 grados Kelvin, 5000 grados centígrados aproximadamente, vemos que la luz va a tornarse amarilla, y que va a abarcar casi todo el rango de luz visible, con lo cual, aparte de la mayor cantidad de energía, se emite en la luz visible. Eso es lo que se sabía, y es un fenómeno que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Un profesor me decía que la radiación de un cuerpo negro no era un negro tomando sol, sino que el cuerpo negro es una construcción teórica, es un cuerpo que absorbe energía y no emite prácticamente nada. Esa es la definición del cuerpo negro. Y así es como se estudiaba este fenómeno. Acá hay una simulación también, si miran acá arriba, van a ver el color que resulta, por ejemplo, el Sol, si nosotros lo miráramos, tiene este color. O sea, si lo miramos fuera de nuestra atmósfera. Hay estrellas que tienen colores, por ejemplo, la estrella Sirius A tiene 10.000 grados de temperatura, a diferencia del Sol, que si miran acá a la derecha tiene la temperatura. El Sol tiene una temperatura de 5.700 o 5.800 grados. La estrella Sirius tiene 10.000 grados Kelvin, entonces si ustedes miran a la noche, y si concentran el suficiente tiempo en mirar las estrellas, ven que algunas se ven de una tonalidad blanca, otras roja y otras azules. ¿Cuáles son más calientes? Bueno, si nosotros vemos una estrella de un color azul, es la que tiene mayor temperatura. Y esto se debe a que emite mayor cantidad de energía en la zona ultravioleta y en la zona del espectro acá azul-violeta.
mientras que si en el Sol emite más, emite casi todo en lo visible, y una lamparita que está a 3100 grados Kelvin tiene esta tonalidad. Un poquito vamos a ampliar esta. Ahí está. Vemos que la lamparita, esa de filamento, tiene un color medio rojizo porque emite ahí en esta zona cercano al rojo. Y es por eso también que las lamparitas han desaparecido casi del uso, porque son muy ineficientes. Mucho de su energía se emite en forma de calor y no de luz. Las luces LED ahora son más eficientes en el manejo de la energía porque funcionan por otro principio, no es el calentamiento de un sólido, entonces son más eficaces. Casi toda la energía que se les ingresa a una luz LED sale en forma de luz. Tiene otros inconvenientes que lo vamos a ver después, pero básicamente esta es la idea. Esto le estoy mostrando cómo funciona esta simulación, después vamos a ver si hacemos algún trabajito con esto. Vuelvo acá a lo que estaba estudiando Planck. Hasta acá todo muy lindo, esto se sabía. El problema es que Planck quería hacer una ecuación matemática con todo esto, un físico, quería hacer un modelo de este problema y a partir de ese modelo obtener la mejor solución. Y se encontró con que la teoría clásica no podía explicar estas curvas. Había algunas teorías que me explicaban esta zona de la curva, pero no la otra, otras que me podían explicar esta, pero no esta. Más que teorías eran ajustes matemáticos. Entonces lo que hizo este señor Planck fue ir en contra de todo lo que veníamos hasta ese entonces. Hasta ese entonces se suponía que la energía se podía transferir en cualquier medida, en la medida que a uno se le ocurra, era algo continuo. Yo puedo transferir la cantidad de energía, un pi cantidades de energía, un número irracional de energía, etc. No. Lo que supuso, pero Planck no es que tenía una teoría detrás de todo esto, sino que simplemente estaba elaborando un modelo matemático que funcionara. Y él decía, para poder explicar esta curva y solucionar su problema, es que las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas, cantidades discretas como pequeños paquetes de energía. Entonces, no se puede transferir menos que esa cantidad de energía. Esa cantidad de energía le llamó un cuanta o cuantos de energía. Entonces dijo, yo puedo transferir la energía en múltiplos de una unidad muy pequeña, pero no menos que eso. ¿Tá? Es como se maneja el dinero. Acá tengo una moneda. ¿Tá? Esta sería la menor cantidad de dinero que puedo transferir físicamente. No puedo transferir menos que esto. ¿Tá? No le puedo dar media moneda o un cuarto de moneda. Puedo hacer 1.000.000 de monedas, perfecto, pero siempre múltiplos de una cierta cantidad. Esa es más o menos cómo funciona la teoría de cuantos, que iba contra toda la teoría que había hasta ese entonces de la física. Y le puso, además de elaborar esta teoría, le puso un número, dijo que un cuanto de energía tenía esta cantidad. La energía que posee un cuanto es, esto que es una B corta porque no me figuraba la letra griega en el PowerPoint, es la frecuencia. La energía que tiene un cuanto de onda es igual a su frecuencia multiplicada por una constante h llamada constante de Planck. Por supuesto, si lo hubiera descubierto yo, lo he puesto constante de Crotty, pero no, es constante de Planck porque la descubrió él. Profe, Sí. comento una anécdota con respecto a eso. Yo desaprobé 3 veces el final de física porque no me acordaba la constante de Planck. Bien, justamente, ¿en física dónde? En la facultad. No, cuando estudiaba el profesorado en biología. Bueno, justamente eso es lo que yo le iba a decir a continuación. La constante de Planck está acá, es 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y a diferencia de lo que te pasó a vos, digo, mírenla y olvídense. Olvídense de la constante de Planck, es un número muy chiquitito. Realmente a mí el valor que tiene no me importa porque es una búsqueda de Google. ¿Cuánto te puede llevar a buscar el valor de la constante de Planck en Google? 3 segundos. No tiene sentido memorizar esa constante de Planck. Sí que es lo que significa, porque la constante de Planck está en todos lados. Después vamos a descubrir que la constante de Planck es alguna propiedad fundamental porque, por ejemplo, para definir el kilo, ahora ya el kilo no es el patrón, es el peso patrón que había antes, sino que se mide
con un experimento que involucra la constante de Planck. Eso me permite definir el kilo. Entre otras cosas, la constante de Planck aparece en muchos lugares. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Así que bueno, en este caso no van a tener que memorizarse la constante de Planck, que me parece un despropósito para mi punto de vista, pero bueno, es 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Es un pichigésimo de energía, nada. Si yo multiplico eso, como es joule por segundo, si multiplico por la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre segundo, me queda energía en joules, que es lo que quería. Estos ejercicios los vamos a dejar para después, porque ya no tenemos tanto tiempo, pero básicamente era calcular con esto lo dejo como tarea, calcular la energía de tipos de radiación utilizando esa ecuación de Planck. O sea, energía es constante de Planck por la frecuencia, y ver en qué parte del espectro, o sea, el espectro ese que les mostré hace un rato, está. Entonces yo quería avanzar un poquito más con otro tema. Bien, entonces Planck planteó este tema, como se lo digo, no se lo creyó mucho, se creyó como que era un artificio matemático, la física está llena de eso, la famosa teoría de cuerdas todavía se duda si es algo real o es solamente un artificio matemático para explicar la naturaleza. Uno puede explicar fenómenos naturales con ecuaciones, y esas ecuaciones por ahí no tienen nada que ver con el fenómeno, pero eso es lo que pensaba Planck. Entonces dijo, bueno, voy a considerar como si la energía se transfiriera en paquetes, y a partir de eso salió la teoría, bueno, ajusta, perfecto, seguimos para adelante. No se preocupó mucho más por eso, o sí se preocupó, digamos, pero quiero decir, uno tiene una teoría que funciona y la aplica. Eso es muy ingenieril, digamos, y si funciona la seguimos aplicando. Después, si eso tiene una base o no tiene una base natural, bueno, eso lo veremos después. El asunto es que funcione. Muy poco después, o más o menos en la misma época, un joven señor ahí trabajando en una oficina de patentes en Suiza y haciendo física en sus ratos libres, porque era un apasionado de la física, pero no había conseguido su lugar en el mundo. Por suerte le habían conseguido un trabajo, pero que como lo terminaba muy rápido se ponía a discutir en este tipo de cosas. Y entre otros trabajos, en lo que se llama en la física se le conoce como el año milagroso de 1905, porque este señor llamado Einstein lo que hizo fue escribir 5 trabajos que cambiaron la física del siglo XX en un solo año. O sea, cada uno de esos trabajos podía ser la obra de la vida de alguien, y él hizo 5 de esos en un solo año. O sea, es algo increíble hasta hoy. Y entre ellos escribió un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Y escribió también la teoría de la relatividad general, un trabajo sobre el movimiento browniano, que ese trabajo verifica que los átomos existen y que son reales. Y hizo un trabajo sobre interacciones entre moléculas, que es uno de los trabajos más citados de Einstein. Hizo un montón de cosas en un solo año. O sea, es increíble imaginarse que puede hacer todo ese trabajo. Obviamente es el fruto de muchos años de pensamiento que tuvo. Les recomiendo, si quieren mirar la serie Genius de National Geographic, habla mucho de eso. Y lo que quería explicar era otro fenómeno también, que hasta ese momento no tenía tanta explicación, que era el efecto fotoeléctrico, que es un primo ahí cercano del efecto que causa. Fíjense, si ustedes tienen una fotocélula en la casa, es más o menos parecido. O si tienen generación de energía a partir de la luz solar, funciona por un principio similar. ¿Qué es lo que se sabía? Que si yo hago, a ver, acá yo tengo mi experimento, vamos a ver si lo prendo. A ver, acá está. Pero tengo una lamparita acá que le puedo... Acá yo tengo un metal, que es sodio en este caso. Vamos a ir para acá. Y vamos a ir para acá. Bien. Se sabía que si yo a un metal le hago incidir luz de cierta frecuencia, ¿ya? O sea, por arriba de cierta frecuencia llamada frecuencia umbral, ¿Me escuchan? Porque ahí me dijo que mi conexión está inestable. Sí, ahora ¿Me sí. siguen escuchando? Sí, profe. Bien, ahí vuelvo. Decía que por arriba de una cierta frecuencia llamada frecuencia umbral, si uno apuntaba con esta luz a un metal, el metal empieza a emitir electrones. Fíjense que acá tengo un metal, es sodio,
y yo voy incrementando acá esto hasta que llegue, ahí está. Más o menos cuando llego a la luz verde, ¿tá? Ahí empieza a emitir electrones este metal. Si yo aumento esto, la cantidad de electrones que emite es más o menos la misma, pero vienen con más fuerza, digamos, con más energía, con más velocidad. Y si yo aumento la intensidad de la lámpara, le aumento la cantidad de luz, ahí logro emitir un poco más de electrones. Ese es más o menos el fenómeno que se conocía. Para cada metal, la frecuencia umbral es distinta. Por ejemplo, recién para el sodio emitía perfectamente con luz verde, acá le meto luz de 441 nanómetros y no pasa nada. Para que el zinc emita electrones, tengo que irme al ultravioleta. Eso es lo que se conocía hasta ese entonces. Ese era el fenómeno conocido que tampoco podía explicarse por las teorías clásicas. Por la teoría clásica me decía, la luz es una onda, y esa onda va a llegar, y no importa su frecuencia, le va a transmitir energía al electrón, y ese electrón va a salir disparado. Eso más o menos lo que se conocía hasta ese momento. Pero o sea, eso es lo que decía la teoría, pero no coincidía con la práctica. Y esto tiene que ver con algo que ya se remonta otra vez a Newton. Newton, en ese momento que estuvo en cuarentena, como estuvimos nosotros, en vez de mirar Netflix, porque no había, se puso a estudiar, y entre otras cosas que estudió fue la naturaleza de la luz. Empezó a experimentar con prismas, y demostró que la luz, por ejemplo, se puede descomponer en muchos colores, y que estos colores no eran fruto de la contaminación por el prisma, sino que la luz se componía de muchas frecuencias. Y eso lo hizo porque, por ejemplo, descompuso la luz. Ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Perfecto. Sí, porque recién se me está cortando la señal. Así que esto es señal de que no va a durar mucho más la clase. Bien. Rápidamente les cuento. Newton, entre otras cosas, hizo este experimento de la luz y entró en una discusión sobre si la luz era una partícula o si era una onda. Haciéndose la corta para no extender demasiado, la gran mayoría de los físicos concordó que la luz era un fenómeno de tipo ondulatorio. Entonces, si tenemos estas dos bolsas, la luz la ponemos en la bolsa de las ondas. ¿Por qué sabemos eso? Porque si yo pongo una fuente de luz y la hago pasar por dos rendijas, estas ondas de luz se interfieren, como si yo tiro dos piedras en un estanque, empiezan a interferirse y en algunos casos se anulan y en algunos casos se refuerzan. Entonces me da este patrón de interferencia que yo lo puedo hacer en un experimento más o menos sencillo, se puede hacer esto, entonces demostrar que la luz es un fenómeno ondulatorio. Ahora, como les dije, esto no me explicaba el fenómeno este que les dije, que si incide una luz, van electrones, si incide una luz de mayor frecuencia, no es que salen más electrones, sino que salen electrones con más energía. Esto tampoco coincidía con lo que se sabía de la luz, y lo mismo que le dije, si hago incidir más ondas, digamos, ahí salen más electrones. Lo que hizo Einstein para explicar este fenómeno, que no se podía explicar a todo esto, es decir que para este caso la luz se comporta en realidad como un torrente de partículas, a los que llamó fotones. Y que la energía de este fotón, y acá es donde utilizó, por eso es que yo le conté esto de Planck, dijo la energía de un fotón se puede calcular con esta ecuación de Planck, o sea, energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y este trabajo fue el que le valió el premio Nobel en 1921 y lo ayudó a divorciarse de su esposa también porque le dio la plata del premio para mantener a sus hijos. Eso también está todo en la serie. Y ahí pudo casarse con su prima. Esa es la parte jugosa de la época. Lo importante de todo esto es que Einstein dijo que algo que se había calculado como que era un fenómeno ondulatorio, en ciertas circunstancias podía comportarse como una partícula. Y esto empiezan las cosas raras, digamos, porque, como yo les dije, es muy lindo ponerlo en bolsas, como decir, acá están las ondas por un lado y están las partículas por otro, pero la realidad es mucho más compleja. La realidad me dice que la realidad me está diciendo que no es tan fácil.
digamos. Entonces me dicen, ¿qué es la luz? ¿Es una partícula o es una onda? Y la respuesta es medio que depende para qué fenómeno. Es más o menos como el cuento del elefante, de los ciegos que van a ver, nunca vieron un elefante y lo tocan. Uno toca la pata y dice es como un árbol, el otro toca la trompa y dice es como una víbora, cada uno le toca distintas partes y lo relaciona con lo que conoce. Bueno, algo parecido pasa con la luz, con estos fenómenos. ¿Son ondas o son partículas? Y bueno, en realidad no, es luz y se comporta de esta manera. En un fenómeno como el de la doble rendija se comporta como una onda, en un fenómeno como el del efecto fotoeléctrico se comporta como si fuera una partícula, básicamente. Entonces, me quedé ahí un poquito porque estoy viendo si avanzar, porque no nos queda demasiado tiempo, pero me entusiasmé con el tema de la luz, así que se me fue un poco el tiempo. Así que les iba a contar un poco el tema esto de los espectros de emisión y con eso vamos a terminar. Vamos a seguir con estos prismas y la luz. Y alguna vez se preguntaron, acá de paso pongo una famosa tapa de un disco, ¿alguna vez se preguntaron, si vieron las noticias, dice, en tal lugar, en tal planeta, o ahora creo que salió una noticia que hay un elemento determinado en un planeta? ¿Está? ¿Qué era lo que descubrieron en Venus? Era que descubrieron fosfina. O peor aún, dicen que hay una estrella acá lejana que tiene mucho carbono en forma de diamante. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿De qué manera podemos saber de qué está compuesta una estrella? El Sol. Hoy sabemos de qué elementos está hecho el Sol. ¿Cómo sabemos eso? Nadie fue hasta ahí y sacó una muestra. Entonces, la Por la respuesta está onda, en esto. ¿Cómo? la onda de Sí. luz que, La la onda onda de de luz luz que que emite. detecta. Claro, Perfecto. lo que podemos saber es, si analizamos la luz que emite, y esto también lo podemos utilizar en laboratorio, se utiliza todos los días, cada elemento tiene como una huella digital. Cada elemento emite luz de una forma distinta. Y si yo lo hago pasar por un prisma y lo analizo, voy a obtener esto que llaman acá, esto que están acá se llaman espectros de emisión. Acá son todas estas rayitas que están acá. Entonces yo, por ejemplo, en el laboratorio puedo agarrar un material gaseoso, lo quemo, o sea, en realidad lo que hago es, por ejemplo, una muestra se procesa, se la hace gaseosa, y al final se la quema, se analiza la luz, y yo puedo saber no solamente qué elementos, sino qué cantidades de cada elemento tiene una muestra determinada. Eso es un trabajo rutinario de laboratorio. Incluso con eso puedo saber, además, qué compuestos tenía. Uno de los trabajos que yo hacía en laboratorio, nos llegaba, ellos en el caso forense nos enviaban una muestrita del jugo gástrico de una asesinada y tenía que saber si había consumido sustancias psicotrópicas prohibidas por las autoridades sanitarias. Entonces, eso todo se podía saber. Fíjense que acá, este es el espectro del Sol. O sea, todo esto es la luz emitida por el Sol y cada una de estas rayitas negras es un elemento de la superficie del Sol que absorbe luz, porque así como hay espectros de emisión, hay espectros de absorción. ¿Qué es esto que está acá? Básicamente, si yo tengo una luz blanca y la apunto hacia un prisma, yo voy a obtener un espectro continuo. Todas las frecuencias ahí es como un arco iris. Entonces, si yo tengo un gas calentado y lo hago pasar a través de un prisma, lo que voy a obtener es estas líneas que están acá, que estas líneas constituyen, como decía, el ID, la radiografía de qué elemento estoy calentando acá. Esto es un espectro de emisión. Y por otro lado, si yo tengo una luz blanca y pongo este gas en el camino de esa luz blanca, este gas va a absorber energía, pero no en cualquier lugar, va a absorber energía en estas mismas líneas en las que emitía energía. Este es un fenómeno, si lo quieren ver más, no le quiero extender demasiado en esto, pero era un fenómeno conocido. El tema, como siempre, es que conocido no quiere decir que sepa, o sea, se estudiaba, se sabía que cada una de esas líneas identificaban un cierto tipo de material, todo eso perfecto, pero el tema que no se sabía es por qué. Siempre la pregunta del ser humano, ¿viste? No le alcanza con trabajar con eso, sino que además quiere saber por qué pasa eso.
Ahora estoy mirando si encuentro, tengo una imagen por aquí.